Esta noche quiero compartir con ustedes una verdad profunda que transformará toda su existencia si se atreven a aplicarla. Durante solo 3 días, 72 horas de su vida, les pido que emprendan un viaje que remodelará su manera de ser de formas que nunca imaginaron posibles. El poder que estoy a punto de revelarles yace dormido dentro de su propia mente, esperando ser despertado mediante el uso magistral de su ojo interno. Muchos de ustedes están aquí esta noche llevando dentro de sus mentes un flujo constante de charla interna. Este diálogo interminable da forma a su mundo de manera más poderosa de lo que cualquier fuerza externa podría hacerlo. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes realmente han tomado el control de esta increíble fuerza? ¿Cuántos de ustedes han dirigido conscientemente este flujo de pensamientos para que sirva a sus deseos, en lugar de sabotearlos? Permítanme contarles una historia que ilustra perfectamente este principio. El mes pasado, una mujer se acercó a mí después de una de mis conferencias. Había pasado 20 años diciéndose a sí misma que siempre estaba luchando, que el dinero se le escapaba de las manos como agua, que la seguridad siempre le eludiría. Durante 20 años, esta fue su historia, su diálogo interno, su compañero constante. Y durante 20 años, su mundo exterior reflejó fielmente cada palabra de esta conversación interna. Luego descubrió este principio que hoy estoy compartiendo con ustedes. Durante solo 3 días, decidió alterar radicalmente su conversación interna. En lugar de su habitual "nunca tengo suficiente", comenzó a decirse a sí misma, con la misma convicción con la que se dice su propio nombre: "Ahora estoy abundantemente provista de todo lo que necesito". No solo repetía estas palabras mecánicamente, sentía su verdad, vivía en el fin. Habitaba ese estado con la misma naturalidad con la que ahora habita su estado actual. ¿Los resultados? Dentro de una semana, comenzaron a presentarse oportunidades que nunca antes había notado. Una inversión olvidada de repente dio dividendos. Una habilidad que había dado por sentada se convirtió en la solución al problema de un cliente adinerado. Su mundo exterior se reorganizó para coincidir con un nuevo diálogo interno. Esto no es solo pensamiento positivo, mis queridos amigos. Esto es la ley de la conciencia en acción. Su conversación interna no es solo un reflejo de su realidad, es la misma arquitecta de ella. Cada momento de su día están involucrados en este diálogo interno. Nunca cesa. Incluso ahora, mientras escuchan mis palabras, están teniendo una conversación con ustedes mismos al respecto. ¿Se están diciendo a ustedes mismos, "esto es imposible"? ¿O "esto es exactamente lo que he estado esperando escuchar"? Les reto a que se vuelvan conscientes de su diálogo interno ahora mismo. ¿Qué se están diciendo a ustedes mismos sobre su vida, sus gustos, sus miedos, su futuro? Estas conversaciones susurradas que tienen consigo mismos son más potentes que cualquier voz externa podría ser. Son la misma sustancia de la que se moldea su mañana. Durante los próximos 3 días, quiero que confeccionen conscientemente su diálogo interno como si estuvieran escribiendo el guión de su vida ideal. Si desean abundancia financiera, su conversación interna debe ser desde el fin, desde el estado de ya poseer esa abundancia. No digan "seré rico" o "estoy mejorando con el dinero". No, deben hablar desde el fin, sintiendo la satisfacción natural de ya estar financieramente seguros. Imaginen que están sentados con un amigo cercano, compartiendo su alegría por su éxito financiero. Sientan la naturalidad de decir: "estoy tan agradecido por esta vida abundante. Gestionar mi riqueza es una responsabilidad tan gozosa". Dejen que esta sea su conversación interna. Dejen que suene en su mente con la misma naturalidad con la que recuerdan lo que comieron para el desayuno. Si la salud es su deseo, su diálogo interno debe reflejar el estado de salud perfecta. No hablen de mejorar o sanar. En su lugar, dejen que su conversación interna refleje la alegría y gratitud de ya estar en perfectas condiciones de salud. Sientan la naturalidad de decirse a sí mismos: "estoy vibrante de energía. Cada célula de mi cuerpo irradia salud perfecta". La clave, mis maravillosos amigos, radica en el tono emocional de su diálogo interno.
Deben hablarse a ustedes mismos con la tranquila confianza de quien sabe que sus palabras ya son un hecho. Esto no se trata de gritar afirmaciones o de obligarse a creer en algo. Se trata de asumir el tono natural de quien ya está experimentando su deseo cumplido. Permítanme compartir otro ejemplo que demuestra el profundo impacto de esta práctica. Un hombre en esta misma ciudad había pasado décadas diciéndose a sí mismo que era demasiado viejo para comenzar una nueva carrera. Su diálogo interno estaba lleno de limitaciones. A mi edad, ya es tarde para cambiar. Nadie contrata a alguien de mi edad. Perdí mi oportunidad. Esta era la conversación que llevaba dentro de sí día y noche. Luego asistió a una de estas conferencias y comprendió este principio. Durante 3 días, alteró radicalmente su diálogo interno. Comenzó a hablarse a sí mismo como si ya estuviera establecido con éxito en su nueva carrera. Su conversación interna se convirtió en: estoy tan satisfecho en mi nueva posición. Mi experiencia es valorada y apreciada. Mis colegas respetan mi contribución. Mantuvo este nuevo diálogo interno de manera constante durante 3 días, sintiendo la naturalidad de él, permitiendo que se hundiera profundamente en su conciencia. Dentro de 2 semanas, se desarrollaron una serie de eventos que parecían milagrosos para aquellos que no comprendían esta ley. Una empresa que buscaba específicamente a alguien con su experiencia de vida se puso en contacto con él a través de una conexión mutua. Valoraron precisamente lo que él antes consideraba su mayor obstáculo: sus años de experiencia diversa. Ven, el mundo debe reorganizarse para coincidir con su diálogo interno cuando ese diálogo se mantiene con convicción y sentimiento. Esto no es magia, es una ley. Así como la gravedad opera sin necesidad de que creas en ella o pidas permiso, esta ley de la conciencia opera con precisión matemática, ya sea que creas en ella o no. Durante estos 3 días, les insto a que se vuelvan intensamente conscientes de cada palabra que se digan a ustedes mismos. Observen su conversación interna como si su vida dependiera de ella, porque en realidad depende de ello. Su futuro está siendo modelado por estas palabras silenciosas que se dicen a ustedes mismos a lo largo del... Cuando se despierten por la mañana, ¿cuál es su primer diálogo interno? ¿Se quejan y se dicen lo cansados que están, lo mucho que temen el día que tienen por delante? Cámbienlo. Elijan conscientemente palabras que se alineen con sus deseos. Dejen que su primera conversación interna sea: este es un día maravilloso. Estoy ansioso por experimentar lo bueno que ahora es mío. Mientras realizan sus actividades diarias, mantengan la conciencia de este diálogo interno. Cuando se sorprendan cayendo en viejos patrones de autocharla negativa, redirijan suavemente pero con firmeza su conversación interna para alinearse con sus deseos. Háblense a ustedes mismos desde el fin, desde el estado de deseo cumplido. Recuerden, esto no se trata de repetir frases positivas sin sentido. Se trata de asumir el sentimiento natural de su deseo cumplido y dejar que su diálogo interno fluya desde ese estado. Cuando realmente ocupan un estado, las palabras fluyen naturalmente. Una persona rica no afirma constantemente su riqueza, simplemente habla y piensa desde ese estado naturalmente. Quiero que comprendan la profunda diferencia entre afirmar algo y hablar desde el estado de que eso ya es verdad. Cuando afirman, aún están hablando desde un lugar de carencia, tratando de convencerse de algo. Pero cuando hablan desde un estado de deseo cumplido, no hay esfuerzo, no hay necesidad de convencimiento. Es tan natural como decir su nombre. Déjenme darles un ejemplo concreto de esta diferencia. En lugar de afirmar repetidamente: soy rico, soy rico, soy rico, su diálogo interno debe ser la conversación natural de alguien que ya es rico. Me encanta lo fácil que fluye el dinero en mi vida. Es maravilloso tener la libertad de elegir cómo invertir y compartir mi abundancia. Durante estos 3 días, sumérjanse en el diálogo interno de la persona que desean ser. Si desean una relación amorosa, dejen que su conversación interna refleje la alegría y gratitud de ya estar en esa relación perfecta. Sientan la naturalidad de decirse a sí mismos: estoy tan bendecido de compartir mi vida con alguien que me ama y me aprecia completamente. El poder de esta práctica radica en su consistencia. Durante estos 3 días, cuiden su diálogo interno como si su vida dependiera de ello.
No se permitan ni un momento de contradicción. Si surge un pensamiento negativo, no luchen contra él. Simplemente redirijan su conversación interna de vuelta al estado de deseo cumplido. Tal vez se pregunten por qué 3 días. Hay algo poderoso en este periodo de tiempo. Es lo suficientemente largo como para establecer un nuevo patrón, pero lo suficientemente corto como para mantener un enfoque intenso. 3 días de diálogo interno constante y consciente pueden crear un impulso que llevará a un cambio permanente. Piensen en esto de esta manera. Sus circunstancias actuales son el resultado de su diálogo interno habitual hasta este momento. Durante años, tal vez décadas, han estado teniendo las mismas conversaciones consigo mismos sobre su vida, sus capacidades, sus limitaciones. Estas conversaciones han creado su realidad presente con perfecta precisión. Ahora, durante solo 3 días, tienen la oportunidad de elegir conscientemente un nuevo diálogo interno. Tienen el poder de hablarse a ustedes mismos desde el estado de sus deseos cumplidos. Durante esos 3 días, ella mantuvo su conversación interna de forma constante, sintiendo profundamente las palabras que se decía a sí misma. No solo las repetía, sino que realmente las sentía como una verdad vivida. Al final de esos 3 días, algo asombroso ocurrió. Su arte comenzó a resonar con más fuerza, y personas comenzaron a acercarse a ella, reconociendo el valor de su trabajo, algo que antes le parecía inalcanzable. Las oportunidades que antes no veía comenzaron a materializarse. Este cambio no fue fruto de la casualidad, sino de un ajuste profundo en su diálogo interno, una transformación interna que alteró su realidad externa. Lo que quiero que comprendan es esto: el mundo exterior es un reflejo de su mundo interior. Las circunstancias que viven, las oportunidades que atraen, las relaciones que experimentan, todo está condicionado por lo que se dicen a sí mismos constantemente. Si su diálogo interno está lleno de limitaciones, de miedo, de dudas, eso será lo que atraerán hacia ustedes. Pero si eligen conscientemente hablar desde un lugar de confianza, de éxito, de certeza, comenzarán a ver que todo a su alrededor se alinea para reflejar esa nueva conversación interna. Durante estos 3 días les pido que se comprometan con esta práctica. Esto no es una cuestión de afirmaciones superficiales o de pensar positivamente sin fundamento. Se trata de asumir el estado de ser, de sentir y vivir como si ya hubieran alcanzado lo que desean, como si ya estuvieran viviendo esa vida abundante, exitosa y saludable. Lo que piensan y sienten internamente se manifiesta en su vida externa, no como magia, sino como una ley universal. Es importante entender que este cambio no ocurre en un par de horas o por un simple esfuerzo momentáneo. Es un proceso de entrenamiento mental. 3 días de atención constante a lo que piensan y dicen sobre ustedes mismos puede generar un impulso que comience a transformar sus vidas. Es como construir un hábito. Al principio puede ser desafiante, pero con el tiempo se convierte en algo tan natural como respirar. Por lo tanto, les desafío a tomar este desafío de 3 días con toda su energía. Observen su diálogo interno con atención. Elijan conscientemente qué pensamientos alimentar y cuáles descartar. Sientan la verdad de las afirmaciones que hacen sobre ustedes mismos. Vivan desde el fin, desde el estado de lo que ya han alcanzado. No importa qué obstáculos hayan tenido en el pasado, ni lo que la sociedad diga, ni las creencias limitantes que hayan adquirido. Ustedes tienen el poder de transformar su realidad simplemente cambiando su conversación interna. Recuerden, este no es un proceso que se detendrá después de 3 días. Este es el comienzo de un cambio profundo, de una nueva forma de ver el mundo y a ustedes mismos. 3 días de un diálogo interno alineado con sus deseos pueden generar una cadena de transformaciones que los llevará a una vida más plena, exitosa y satisfactoria. Así que durante los próximos 3 días, hablen con ustedes mismos como si ya fueran la persona que desean ser. Siéntanlo profundamente. Mantengan la convicción de que ya están viviendo la vida que desean. Y observen cómo el mundo a su alrededor comienza a alinearse con esa nueva realidad interna. El poder está dentro de ustedes, esperando ser despertado.
Depende de ustedes dar el primer paso y asumir este desafío. Mi trabajo es buscado y valorado. Expreso mi creatividad con alegría y confianza. Mantuvo esta nueva conversación consigo misma de manera constante durante 3 días. La transformación fue notable. No solo su trabajo comenzó a reflejar esta nueva confianza, sino que las oportunidades parecían aparecer de la nada. Un dueño de galería que previamente había pasado por alto su trabajo, de repente lo vio con nuevos ojos. Comenzaron a llegar encargos. ¿Por qué? Porque ella había cambiado la conversación interna que creaba su realidad. Este principio se aplica a todos los aspectos de tu vida. Considera tu salud. ¿Cuál es tu diálogo interno habitual sobre tu cuerpo? ¿Te despiertas cada mañana catalogando tus dolores y molestias? ¿Te dices constantemente que estás envejeciendo, volviéndote más lento y menos vital? Durante estos 3 días te desafío a cambiar radicalmente esta conversación. Háblate a ti mismo como alguien en perfecta salud, como si ya estuvieras sano. Deja que tu diálogo interno esté lleno de declaraciones que reflejen un bienestar vibrante. Cada célula de mi cuerpo está viva con energía y vitalidad. Me muevo con fuerza y gracia. Mi cuerpo me sirve perfectamente. Mantén este diálogo no como una esperanza futura, sino como un hecho presente. El poder de esta práctica radica en su simplicidad. Ya estás teniendo un diálogo interno en cada momento de cada día. Lo único que te pido es que seas consciente de este diálogo y elijas deliberadamente su contenido durante 3 días. Conviértete en el observador y el director de tu conversación interna. Piensa en ti mismo como el director de una obra de teatro. El escenario es tu conciencia y las palabras que te dices a ti mismo son el guión. Durante demasiado tiempo, has estado ejecutando viejos guiones automáticamente, dejando que pensamientos y palabras habituales den forma a tu experiencia. Ahora, durante estos 3 días, te conviertes en el creador consciente de nuevos guiones. Déjame ser muy claro sobre algo. Esto no se trata de suprimir pensamientos negativos o forzarte a pensar positivamente. Se trata de elegir tu diálogo interno con la misma naturalidad con la que eliges tu ropa cada mañana. Así como no elegirías aleatoriamente cualquier prenda sin considerarlo, no dejes que pensamientos al azar vistan tu conciencia. Cuando te sorprendas en un viejo patrón de autocrítica negativa, no luches contra él. Luchar contra los viejos pensamientos les da poder. En su lugar, redirige tu conversación interna con suavidad, pero con firmeza hacia tus deseos. Es como cambiar el canal en la radio. No tienes que pelear con la vieja estación. Simplemente sintonizas una nueva frecuencia. Considera esto, ahora mismo, en este preciso momento. ¿Qué te estás diciendo acerca de tus relaciones? Si deseas conexiones profundas y significativas con los demás, tu diálogo interno debe reflejar esa realidad. En lugar de decirte a ti mismo, siempre estoy solo o nadie me entiende, háblate como alguien que ya está experimentando relaciones satisfactorias. Deja que tu conversación interna sea: estoy rodeado de amor y comprensión. Mis relaciones son profundas y significativas. Doy y recibo amor libremente. Mantén este diálogo no como una esperanza o un deseo, sino como un hecho actual. Siente la naturalidad de estas palabras, tal como sientes la naturalidad de decir tu propio nombre. La clave del éxito de esta práctica de 3 días radica en el tono emocional de tu diálogo interno. Las palabras que te dices deben ir acompañadas de la sensación de que son reales. Si hablas de abundancia sintiendo carencia, estás negando tus palabras. Si hablas de salud sintiéndote enfermo, estás contradiciendo tu propia creación. Esto es, lo enfatizo, hablar desde el final, desde el estado de deseo cumplido. Cuando verdaderamente ocupas un estado, el sentimiento y las palabras se alinean naturalmente. Una persona que tiene confianza genuina no necesita afirmar su confianza, habla y actúa desde ese estado de manera natural. Durante estos 3 días, presta especial atención a tu diálogo interno sobre tus habilidades y potencial. Muchos de ustedes han desarrollado el hábito de hablarse en términos de limitación. No soy bueno en esto. No puedo hacer eso. Esto es demasiado difícil para mí. Estas conversaciones se han vuelto tan habituales que ni siquiera las notas. Durante estos 3 días, reemplaza conscientemente estas conversaciones limitantes con palabras que reflejen tu potencial ilimitado.
Háblate como alguien que ya está expresando todas sus capacidades. Manejo cada situación con facilidad y confianza. Mis habilidades se expanden continuamente. Logro todo lo que me propongo. Recuerda, el mundo debe conformarse a tu diálogo interno cuando ese diálogo se mantiene con convicción y sentimiento. Esto no es pensamiento positivo sin más. Es la operación de una ley. Así como el agua debe fluir cuesta abajo, tus circunstancias externas deben alinearse con tu conversación interna sostenida. Déjame compartir un ejemplo más que demuestra la precisión de esta ley. Un empresario que asistió a estas conferencias había desarrollado un diálogo interno lleno de constante preocupación por su futuro. Su conversación interna estaba llena de ansiedad sobre posibles fracasos, caídas del mercado y perder todo lo que había construido. Durante 3 días, se comprometió a transformar por completo este diálogo interno. En lugar de ensayar desastres potenciales, comenzó a hablar consigo mismo como alguien que estaba seguro y confiado en su éxito. Mi negocio crece y prospera. Tomo decisiones con claridad y confianza. Las oportunidades de expansión llegan a mí naturalmente. El cambio en sus circunstancias externas fue dramático. En pocos días comenzaron a presentarse nuevas oportunidades. Las soluciones a problemas de largo plazo parecían aparecer sin esfuerzo. Sus empleados y socios respondieron de manera diferente hacia él. ¿Por qué? Porque había cambiado la conversación interna que estaba creando su realidad. Esto nos lleva a un punto crucial sobre la práctica que estoy compartiendo con ustedes esta noche. El poder no radica en las palabras específicas que uses, sino en el estado desde el cual las pronuncia. Tu diálogo interno debe fluir desde la conciencia de ya ser lo que deseas ser. Durante estos 3 días, te insto a que mantengas una vigilancia constante sobre tu diálogo interno en cada situación. A medida que interactúas con los demás, ¿qué te estás diciendo acerca de esa interacción? A medida que enfrentas desafíos, ¿cuál es tu conversación interna sobre tu capacidad para manejarlo? A medida que miras hacia tu futuro, ¿qué palabras estás utilizando para describir lo que está por venir? Tu diálogo interno moldea no solo tu futuro, sino también cómo interpretas tu momento presente. Considera esto cuidadosamente. 2 personas pueden experimentar exactamente la misma circunstancia y, sin embargo, contarse historias completamente diferentes sobre lo que significa. Una ve oportunidad donde la otra ve obstáculo, solo debido a su conversación interna. Déjame compartir con ustedes una profunda realización que tuvo una de nuestras estudiantes. Ella había estado trabajando en la misma posición durante 15 años, diciéndose a sí misma: estoy atrapada aquí. Esto es todo lo que hago. No tengo lo necesario para avanzar. Su diálogo interno había creado una prisión invisible, más segura que cualquier barrera física. Durante su experimento de 3 días con este principio, comenzó a hablar consigo misma como alguien que ya estaba avanzando en su carrera. Aporto un valor único a todo lo que hago. Mis habilidades y perspectivas son cada vez más reconocidas y recompensadas. Cada día trae nuevas oportunidades para crecer y avanzar. En esos 3 días comenzó a notar oportunidades que antes le eran invisibles. Los proyectos que previamente había evitado ahora le parecían atractivos. Sus supervisores comenzaron a responderle de manera diferente, aunque no había cambiado nada externo. Solo su diálogo interno había cambiado. Este es el milagro de controlar la conversación interna. Tu mundo debe reconfigurarse para coincidir con tu diálogo interno persistente. Esto no es pensamiento positivo ni mera motivación, es ley. Así como una semilla debe producir según su especie, tu diálogo interno debe producir circunstancias que coincidan con su naturaleza. Durante estos 3 días, quiero que te conviertas en un observador intensamente consciente de cómo te hablas a ti mismo sobre el dinero. La mayoría de las personas mantienen un diálogo interno de carencia, incluso cuando hablan de sus deseos de abundancia. Dicen cosas como: quiero ser rico, o espero tener suficiente algún día. Nota cómo estas afirmaciones, aunque aparentemente positivas, hablan desde una posición de no tener. En cambio, tu diálogo interno debe provenir de la posición de ya tener. En lugar de decir quiero seguridad financiera, háblate como alguien que ya es financieramente seguro. Manejo mi riqueza sabiamente. Tomo decisiones financieras saludables con naturalidad.
Mis ingresos aumentan de manera constante a través de múltiples fuentes. Considera cómo una persona rica piensa y habla sobre el dinero. No necesitan afirmar constantemente su riqueza. Simplemente operan desde ese estado de manera natural. Su diálogo interno refleja su estado de conciencia. Esto es lo que debes hacer durante estos 3 días. Asumir el diálogo interno de alguien que ya tiene lo que deseas. Déjame contarte sobre una maestra que comprendió este principio. Durante años, su diálogo interno estuvo lleno de pensamientos de lucha y escasez. La enseñanza no paga bien. Siempre tengo que cuidar cada centavo. Nunca puedo permitirme lo que realmente quiero. Esta era la conversación que llevaba dentro de sí misma día y noche. Durante 3 días, se comprometió a transformar completamente este diálogo interno. O las relaciones siempre son difíciles para mí. Estas conversaciones crean justamente la misma aislamiento. Estas conversaciones crean el aislamiento mismo del que deseas escapar. En su lugar, asume el diálogo interno de alguien que ya está experimentando relaciones satisfactorias. Deja que tu conversación interna esté llena de la apreciación natural de una conexión profunda. Mis relaciones son ricas y gratificantes. Atraigo y mantengo conexiones significativas con facilidad. Estoy rodeado de personas que me aprecian y comprenden. Este principio se aplica con igual poder a tu bienestar físico. Tu cuerpo responde a tu diálogo interno con una precisión asombrosa. Cuando constantemente te dices a ti mismo que estás cansado, propenso a enfermarte o falto de energía, tu cuerpo manifiesta fielmente estas condiciones. Durante estos 3 días, adopta el diálogo interno de alguien que disfruta de salud y vitalidad perfectas. En lugar de catalogar síntomas o quejarte de limitaciones, deja que tu conversación interna refleje un bienestar vibrante. Mi cuerpo es fuerte y energético. Me muevo con facilidad y gracia. Cada célula de mi ser irradia salud. Recuerda, esto no se trata de negar las circunstancias actuales. Se trata de elegir qué conversación entretendrás en tu mente. Así como eliges qué programas ver en la televisión, puedes elegir qué pensamientos entretener en tu conciencia. Considera cómo tu diálogo interno afecta tu expresión creativa. Muchas personas talentosas mantienen una conversación interna de duda y comparación. Otros son más talentosos. Mi trabajo no es lo suficientemente bueno. Nadie apreciará lo que creo. Este diálogo se convierte en una profecía autocumplida. Durante estos 3 días, háblate a ti mismo como alguien que ya está expresando con éxito su creatividad. Mi visión única toca e inspira a otros. Mi trabajo creativo fluye de manera natural y fácil. Me expreso con confianza y alegría. El poder de esta práctica radica en su consistencia. Durante estos 3 días, debes mantener tu nuevo diálogo interno con la misma consistencia con la que mantienes tu diálogo habitual. Así como tus circunstancias actuales reflejan perfectamente tu diálogo interno habitual hasta ahora, tus futuras circunstancias reflejarán el diálogo que elijas mantener. Piensa en tu diálogo interno como un arroyo que ha estado fluyendo en la misma dirección durante años, tallando un profundo canal en tu conciencia. Durante 3 días, estás redirigiendo este arroyo. Al principio, puede parecer que requiere atención constante, pero a medida que el nuevo canal se profundiza, el flujo se vuelve más natural. Déjame compartir contigo una idea que profundizará tu comprensión de esta práctica. Cada vez que te involucres en un diálogo interno, básicamente estás ensayando un estado de conciencia. Así como un actor ensaya un papel y finalmente encarna a ese personaje, tu diálogo interno consistente eventualmente se convierte en tu estado dominante de ser. Considera a un músico que comprendió este principio. Su diálogo interno estaba lleno de ansiedad por su actuación. Voy a cometer errores. El público me juzgará. No soy tan bueno como otros intérpretes. Cada actuación estaba precedida por esta destructiva conversación interna, y naturalmente sus experiencias coincidían con sus expectativas. Durante su experimento de 3 días, cambió radicalmente su diálogo interno. Actúo con confianza y alegría. Mi música toca y mueve a las personas. Cada actuación es una oportunidad para compartir mi don.
Mantuvo esta nueva conversación con una consistencia inquebrantable. La transformación en sus actuaciones fue notable, no porque hubiera adquirido nuevas habilidades de repente, sino porque había cambiado la conversación interna que daba forma a su experiencia. Esto nos lleva a un punto vital sobre la práctica que estoy compartiendo con ustedes esta noche. Tu diálogo interno no se trata solo de las palabras que te dices a ti mismo. Se trata del estado de conciencia desde el cual esas palabras surgen. Cuando hablas desde el estado de tu deseo cumplido, hay una sensación natural de corrección, de verdad, que acompaña a tus palabras. Piensa en cómo te hablas de cosas que estás absolutamente seguro de. Cuando dices tu nombre, no hay duda, no hay esfuerzo por convencerte. Este es el mismo tono emocional que debes capturar en tu nuevo diálogo interno. No estás tratando de convencerte de algo, estás hablando desde la conciencia natural de que es verdad. Durante estos 3 días, sé consciente de tu diálogo interno sobre el tiempo. Muchos mantienen una conversación interna de constante prisa y escasez de tiempo. Nunca tengo suficiente tiempo. Hay demasiado que hacer. Siempre estoy atrasado. Este diálogo crea la presión misma de la que deseas escapar. En su lugar, háblate a ti mismo como alguien que experimenta abundancia de tiempo. Tengo todo el tiempo que necesito para todo lo que importa. Me muevo a través de mis días con facilidad y eficiencia. El tiempo es mi aliado y amigo. Mantén este diálogo no como información, sino como tu forma natural de pensar sobre el tiempo. El poder de esta práctica se hace evidente en cada área de tu vida. Considera tu diálogo interno sobre tu crecimiento personal y aprendizaje. Muchos mantienen una conversación interna de limitación. Es demasiado tarde para aprender cosas nuevas. Soy demasiado viejo para cambiar. No puedo dominar nuevas habilidades. Estas conversaciones se convierten en profecías autocumplidas. Durante estos 3 días, adopta el diálogo interno de alguien que está constantemente creciendo y evolucionando. Aprendo y me adapto con facilidad. Cada experiencia enriquece mi comprensión. Mi capacidad para crecer es ilimitada. Deja que esto sea tu forma natural de pensar sobre tu potencial. Recuerda, tu diálogo interno crea ondas que se extienden mucho más allá de tu conciencia. Así como una piedra arrojada en un estanque crea ondas que alcanzan las orillas distantes, tu conversación interna influye en aspectos de tu vida que parecen no estar relacionados con las palabras específicas que pronuncias. Considera cómo tu diálogo interno afecta la toma de decisiones. Cuando enfrentas elecciones, ¿qué te dices a ti mismo? Muchos mantienen una conversación interna de duda y miedo. ¿Puedo tomar la decisión equivocada? ¿Y si fracaso? No soy bueno tomando decisiones. Este diálogo crea parálisis y oportunidades perdidas. Durante estos 3 días, háblate a ti mismo como alguien que toma decisiones con claridad y confianza. Tomar decisiones sabias es algo natural para mí. Cada decisión me acerca a mis objetivos. Confío completamente en mi guía interna. Mantén este diálogo con la misma naturalidad con la que dices hechos obvios. La transformación de tu diálogo interno debe ser completa. No puedes hablar de abundancia en un momento y de escasez al siguiente. No puedes hablar de salud y luego catalogar tus dolencias. Durante estos 3 días, mantén una fidelidad absoluta a tu nueva conversación interna. Piensa en ello como afinar un instrumento musical. Una sola cuerda desafinada afecta la armonía de todo el instrumento. De la misma manera, una sola contradicción en tu diálogo interno puede interrumpir todo el patrón que estás estableciendo. Protege tu conversación interna tan cuidadosamente como un músico protege la afinación de su instrumento. Déjame compartir un último ejemplo que ilustra la precisión de esta ley. Una escritora había mantenido un diálogo interno de lucha, de creatividad bloqueada. Escribir es difícil, las ideas no me llegan fácilmente. El éxito en este campo es raro. Esta era la conversación que llevaba dentro de sí misma día y noche. Durante 3 días, se comprometió a transformar completamente este diálogo. Las palabras fluyen fácilmente a través de mí. Mi creatividad es infinita. Mi voz única llega y toca a otros. Mantuvo esta nueva conversación con una consistencia inquebrantable.
En pocos días su escritura comenzó a fluir con una facilidad que nunca antes había experimentado. Las ideas llegaban naturalmente, las oportunidades se presentaban, y su trabajo encontraba su audiencia. Al concluir nuestro tiempo juntos esta noche, quiero que entiendas la profunda oportunidad que representan estos próximos 3 días. Tienes dentro de ti el poder de remodelar por completo tu realidad mediante la dirección consciente de tu diálogo interno. Esto no es una técnica para probar, es una ley que debe aplicarse. Comienza esta noche. Al salir de aquí, sé consciente de tu diálogo interno. ¿Qué te dices a ti mismo sobre lo que has escuchado? ¿Qué conversación estás teniendo contigo mismo sobre tu capacidad para aplicar este principio? Deja que tu conversación interna refleje la conciencia de alguien que sabe su poder para crear a través de conversaciones internas controladas. Durante los próximos 3 días, mantén esta vigilancia constante sobre tu diálogo interno. Háblate desde el estado de tu deseo cumplido. Deja que tu conversación interna refleje la conciencia de alguien que ya tiene y es lo que desea ser. Haz esto con la misma naturalidad con la que dices tu nombre. Recuerda, esto no es una cuestión de creer o no creer, esto es una ley. Así como la gravedad opera, ya sea que creas en ella o no, tu diálogo interno crea tu realidad, independientemente de tu opinión sobre el proceso. Tu única tarea es aplicar la ley de manera consciente y consistente. Durante estos 3 días, deja que tu último pensamiento esta noche y tu primer pensamiento mañana por la mañana provengan de la conciencia de tu deseo cumplido. Mantén este nuevo diálogo interno con la misma consistencia con la que has mantenido el antiguo. Haz esto durante 3 días y observa cómo tu mundo se remodela para que coincida con tu nueva conversación interna. El poder es tuyo. El momento es ahora. Comienza esta noche a hablarte desde la conciencia de tus deseos cumplidos. Mantén este nuevo diálogo interno durante 3 días y pon en marcha fuerzas que transformarán todo tu mundo. Tu futuro está en tus palabras. Elígelas sabiamente.